En Locos de Wall Street ya sabéis que nos gusta tratar los temas con la máxima rigurosidad y siempre que algo entendemos que es importante, que para vosotros requiere que pongamos el foco y nosotros, llamémosle, se nos puede escapar de nuestro expertise, ¿no? Aunque este caso es un ámbito que conocemos, pero aún así pensamos que hay figuras que son los números uno en el panorama nacional, ponemos toda la carne en el asador. Y hay un tema que está últimamente dando mucho que hablar, que nos lo pedís en los foros, lo comentáis en Discord: oye, Antonio, renta fija, es el momento, no es el momento, ¿qué van a pasar con los tipos? Incluso muchos de vosotros tenéis hipoteca, ¿qué va a pasar con los tipos de interés a largo plazo? Pues nos hemos traído, para mí, a una de las personas que más sabe de renta fija en España. Hemos traído con nosotros a Rafa Valera de Buy and Hold para hacer una entrevista monográfica sobre la renta fija. Hemos hablado con él de productos, hemos hablado de la duración, hemos incluso intentado aventurar qué puede pasar con los tipos a largo plazo, cuál es el escenario más plausible, cómo de importante es entender la duración y, sobre todo, un falso mito hemos derribado. Con la renta fija se pueden obtener rentabilidades de hasta el 100% si sabes jugar perfectamente lo que son el riesgo y la duración. Yo creo que ha quedado una entrevista muy chula, muy graciosa. Rafa nos ha contado alguna anécdota que yo directamente, lo vais a ver, con perdón de la palabra, estaba descojonado. Yo creo que merece mucho la pena esta entrevista con un pedazo de invitado como es Rafa Valera, experto en renta fija. Aquí os la dejo, que os guste. Chao. Buenas tardes, ¿qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy tenemos con nosotros un programón. Ya sabéis que en Locos de Wall Street siempre buscamos que cuando tratemos un tema, traer a un experto en la materia. Es decir, al final en Internet, en Twitter, prolifera lo que pasa con otros, con el fútbol, ¿no? Con la medicina, que todos pensamos que sabemos de todo. Pero en concreto, ahora sois muchos los seguidores que nos preguntáis por una gran desconocida, que es la renta fija. La renta fija, ahora lo hablaremos en la entrevista precisamente con el invitado, pero parece que ahora es cuando se acuerda todo el mundo de ella y muchos nos preguntáis cómo invertir, cómo aprovechar este escenario de tipos, etcétera, etcétera. Y como os decía, nosotros, en vez de hablar nosotros o exponer, nos traemos, para mí, a una de las voces más autorizadas en habla hispana en el panorama nacional español para hablar de renta fija, como es Rafael Valera, gestor de Buy and Hold. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias a ti y al equipo de Wall Street por invitarme. Bueno, de los locos de Wall Street. De Perdón. los locos. Porque bueno, al final nosotros decimos que hay que estar un poco locos para estar todo el día pendiente de los mercados. Así que, bueno, más o menos. Bueno, Rafa, yo te he hecho una brevísima presentación de quién es Rafael Valera. Vuelvo a repetir, para mí, si os gusta la renta fija o si os puede gustar, estáis con la persona adecuada. Pero, Rafa, antes de entrar a preguntarte cuestiones precisamente de la renta fija, para aquel seguidor que no os conozca, que no conozca Buy and Hold, que no conozca tu persona, oye, una breve semblanza de quién eres y quiénes sois. Bueno, más importante de quién soy, yo me centraría en quién es Buy and Hold. Buy and Hold somos una gestora independiente fundada por Julián Pascual, Antonio Aspas y un servidor, que somos tres socios, y tenemos muy poquitos productos. Cuando nacimos intentamos tener, y creo que seguimos teniendo, las comisiones más bajas del mercado en cada producto, en cada categoría de producto, que esto nos ayuda a conseguir mejores rentabilidades, es una ayuda sencilla. Pero nuestro producto con más volumen es un fondo que se llama BH Acciones o BH Equity, que es el que más historia tiene. Y últimamente se nos conoce mucho por la renta fija, no tanto porque, bueno, pues yo creo que es un sitio donde hay menos gestores o es un segmento donde se le ha prestado poca atención en general. Y eso que el inversor español es eminentemente conservador y invierte en productos de renta fija tanto en fondos como en seguros, como, o sea, al final son productos muy de rentas que no tienen el componente de renta variable.
Ujú. Bueno, pues, Rafa, si te parece, vamos a entrar en materia, ¿no? Y hablábamos de que ahora parece que todo el mundo se acuerda de la renta fija después de los años que hemos pasado de travesía en el desierto, de tipos cero, etcétera, etcétera, tipos negativos. Una pregunta casi en primera persona. Para un gestor especialista en renta fija como tú, ver los tipos que estamos viendo de la high yield, de los corporativos, etcétera, etcétera, te decía, ¿te sientes un poco como en Disneylandia? Es decir, ¿estás disfrutando con el panorama o realmente siempre has encontrado valor? A ver, nosotros hemos defendido que siempre hay valor. Unas veces hay más o menos, pero siempre encuentras oportunidades. Un mercado mucho más extenso que el de la renta variable, porque tienes, por un lado, todo lo que son los riesgos soberanos, que no cotizan en bolsa, y tienes muchísimas empresas que no cotizan en bolsa, pero sí que emiten deuda. Con lo cual, bueno, empresas, bancos, todo tipo de empresas navieras, de todo tipo. Entonces, el universo es mucho, no sé si probablemente más de 10 veces mayor que el número de emisores, hablo, ya no, en volumen muchísimo más. ¿Vale? Entonces, decir que en un universo tan grande no hay oportunidades, pues me parece que es pues como pues una generalización, ¿no? Muy importante, ¿no? Como decir que en Madrid todos somos chulos. Bueno, pues no, en Madrid los de Chamberí somos un poco más chulos, pero es decir que no se puede generalizar en ningún caso. Entonces, en la renta fija, decirte que hoy estamos como en Walt Disney o como en un parque de atracciones, en lo que sería productos de corto plazo, sí, porque venimos, o sea, en fondos, yo siempre hablo de los míos porque son los que conozco, ¿vale? En fondos como nuestro fondo más conservador, que es el BH Deuda, vamos, que es un fondo, es nuestro fondo más joven, nació hace 3 años y medio, bueno, 3 años y 9 meses, para ser exactos, es un lujazo. O sea, fue estrenarnos en enero y venirnos la pandemia en marzo y caerse los mercados. Bueno, que es un gran estreno. Entonces, aún así, con todos esos desastres, el fondo está en rentabilidades positivas, está en máximos históricos, pero lo que era un fondo que invertía muy buena parte, casi prácticamente todo, en high yield y en deuda subordinada, hoy tenemos una yield que nunca ha tenido el fondo, de alta, con cero high yield, cero deuda subordinada. Todo investment grade, con algunos triples A's, con dobles A más. Es decir, una cartera que hace 3 años y 9 meses era impensable. O sea, esa cartera nos hubiera pagado, pues, menos 0,50. Eso te iba a decir. Le pones la comisión de gestión, que es 0,30, o sea, te decía que eran bajas, pues es 0,30, más la depositaría, que es 0,05, es 0,35 menos medio punto, y te ibas a un producto de menos 0,85. O sea, muy duro. A mí me parece muy duro entrar en algo que de saque vas a palmar pasta. Es irracional, no lo entiendo. Entonces, hoy ese mismo fondo, pues con una duración de 1,7, tenemos una yield un pelín superior a 5 y poquito. ¿Vale? Entonces ya estás hablando de que en un año raro será que no tengas un 4, 4,5. Con una volatilidad que va a ser inferior a 2. Pues eso es, para mí, es Hollywood. Claro, te pones... Pero, amigos, si te vas ya a duraciones más largas, a ver, conviene recordar, para que nos hagamos una idea, el bono a 10 años español en 2022 en precio hizo un menos 29%. ¿Vale? Sí, señor. Y alguien puede pensar, menos 29%. Pues en enero había que comprar. Bueno, pues llevaríamos otro palme adicional, que no lo he mirado, pero estos días estamos haciendo nuestro máximo histórico en los últimos 12 años. O 10 años seguro. Nos hemos ido
por encima del 3,80, 3,85. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Es el momento, porque puede ser el momento de invertir ahora en plazos largos? Es la pregunta del No, no millón. lo sé. Yo no lo sé. Me gustaría saberlo. Si lo supiera, pues entonces, porque aquí siempre navegas en niebla. Pero el tipo que sea capaz de hacer el PIC o cercano al PIC, invertir en bonos a largo con yields altas, si luego, como yo sí que pienso, pero también me puedo equivocar, pero pienso que vamos a tener en algún momento inflaciones bajas y además de forma consistente, o sea, llevamos luchando por tener inflación 12 años. Bueno, bien, no sé el tiempo que vamos a tardar en controlarla, no lo saben los bancos centrales, no lo voy a saber yo, pero sí creo que un día va a volver. Yo esto lo vengo pensando no de ahora, esto lo vengo pensando desde mucho antes, desde los 90s. Yo ya creía que nos dirigíamos hacia inflaciones bajas. Yo en aquella época no era gestor, era vendedor de bonos. Hay gente que vende seguros, gente que vende coches. Yo vendía bonos, ¿vale? A gestores. Y sobre todo a muchos compañías de seguro de vida y planes de pensiones muy de largo plazo. Y yo lo que les vendía es que era una gran oportunidad invertir en aquellos momentos en bonos cupón cero al 6%. Los que lo hicieron, que fueron varios, pues tuvieron un grandísimo acierto. Eran bonos a 30 años al 6, en cupón cero sin ningún... El cupón cero significa que te paga todos los intereses al final. En el vencimiento te paga el principal más los intereses. Entonces, eso es una maravilla porque no tienes el riesgo de reinversión de los cupones. Tú puedes comprar un bono al 7%, pero el año que viene, cuando cobres el cupón del 7%, si los tipos han bajado, pues a lo mejor te toca invertirlo al 2%. O sea, que es un 7 que no es real. ¿Vale? Las famosas tires que no son reales, claro. Exacto. Un cupón cero es real. Es real, sí. real. Mientras aquello no haga default, aquello no tiene ni trampa ni cartón. Y entonces, la vida media o el vencimiento y la duración se machean. No hay... Así como un bono con cupones altos, pues nos va a llevar a duraciones más bajas. Pero esto en matemáticas financieras, que sé que tendréis grandes maestros, os lo van a explicar mejor que yo, que al final he estudiado Derecho. A mí fíjate que eso me encanta, Rafa, cuando te explican la primera vez y lo ves como un bono a 10 años, por ejemplo, sin cupones, tiene más duración que un bono de año con cupones. Tú dices, bueno, pero si son los mismos de años, ¿no? Pero la duración de la renta fija es muy importante, sí, sí. Es brutal porque hace que cuando se mueven los tipos de interés en tu contra, te machacan, pero cuando aciertas en el movimiento, te recompensan brutalmente. Exactamente en dirección contraria. Entonces, eso es muy difícil, a mí me parece lo más difícil de acertar, pero el que acierte ahí, pues hoy tenemos emisores doble a más de compañías súper sólidas que te están pagando por encima de 4,5 a 15, 16 años. Pues si tienes inflaciones de 3,6, le estás sacando la inflación 1,5 puntos. En unos ratings, pues oye, que pocos países tienen esos ratings, ¿vale? Entonces, podemos estar ante una gran oportunidad, pero yo no le llamo Hollywood, no lo sé. Antonio, yo no lo sé. Lo veremos, ¿no? Nuestro fondo con más duración, que es el BH Bonds, tenemos una duración de 3. Venimos el año pasado de tener una duración de menos 0,50. ¿Vale? Entonces, hemos alargado la duración, pero si yo tuviera claro, tendría una duración de 7 o de 8. Creo que el fondo no me admite más de 7, me parece. O sea que nosotros cuando construimos los folletos los construimos también para autolimitarnos, ¿no? Que creemos que dentro de unos márgenes de riesgo, pues podemos, sin necesidad de arrimarse mucho más al toro,
podemos conseguir rentabilidades buenas. Así Ujú. están hechos los folletos. Ujú. Los Y nuestros. precisamente, sí, sí. Y precisamente Rafa te decía que, claro, ahora la cuestión que sobre todo le viene al inversor, al seguidor medio de la comunidad, es, oye, con estos tipos de interés, porque claro, al final el seguidor de la comunidad es un seguidor que lleva 10 años con cierta formación financiera, que quiere invertir, que sabe que tiene que invertir, que es una obligación, y lo ha hecho todo en bolsa, ¿no? Pero ahora se plantea, bueno, con lo difícil que son los mercados, la renta variable, lo difícil que son, ¿merece la pena arriesgarme? No, teniendo eso, lo que tú dices, empresas de primerísima calidad que con que no te hagan un default, te vas a llevar una rentabilidad del 4, del 5, ¿no? En ese sentido, ¿qué consejo le darías a ese inversor retail formado, en concreto del mix que vosotros veis que puede ser relativamente bueno para este inversor entre renta fija y renta variable, ¿no? 60-40. No sé si ahí tenéis vosotros alguna predilección, alguna regla de Pareto de lo típico de, oye, pues 60-40 te va a ir bien. No sé cómo lo pensáis. Mira, Antonio, la pregunta es muy buena, pero te voy a corregir en el inicio de tu pregunta. Ahora se Todo lo pueden que quieras. conseguir rentabilidades del 4 o del 5 en largo plazo, pero son rentabilidades si te quedas a vencimiento. Pero es que Sí, cierto. como los tipos bajen, en un año ese bono se te ha revalorizado un 30% más el cupón, que es un 35%. Exacto. ¿Vale? Exacto. Entonces, quiere decir que la renta fija hay que gestionarla. Te puedes sentar encima, ¿eh? No pasa nada. Pero si la gestionas, pues te puede dar grandes alegrías. El que hubiera sido capaz de tener la valentía de haber comprado un bono griego en el año 2012 Hostia. y aguantarlo hasta hoy, por ejemplo, el que vence en 2024, o sea, el año que viene, pues ha revalorizado un 300 y pico por ciento, que es una Madre mía. TAE superior al 13% durante 13 años. Qué barbaridad. Pues ningún índice de bolsa ha hecho eso. Y pocas acciones lo habrán hecho en ese periodo. Claro, hay que ser allí un valiente. Pero bueno, en ese momento los que compramos strips españoles al 6%, que son cupones cero de Gobierno de España al 6% en 30 años de vencimiento, tuvimos regularizaciones en cuestión de un año de más del 50%. Sin necesidad de irnos a Grecia, o sea, pero bueno, digo estas cosas porque hay gente que dice que en la renta fija no hay valor y por tanto es un activo que merece el total desprecio del gestor, que se centra en donde solo hay valor, que es en la renta variable. Yo esto de la renta variable no lo digo, ¿vale? Ya creo que hay valor en la renta variable, pero también lo hay en la renta fija. Y estas aseveraciones las he escuchado a gente muy sabia, mucho más sabia que yo, que por supuesto no baten a este bono griego. Buen Bueno, apunte ese, ¿eh? o a otros, ¿vale? A ver, yo no lo compré, pero lo miré porque un cliente me dijo, para explicarme cuál es su perfil de riesgo y que invierte en renta variable, y típicas boutiques que a todos nos vienen a la cabeza, me dijo que él nunca hubiera invertido en Grecia. Y dije, pues espérate, fulano, vamos a ver qué hizo Grecia. Digo, joder, pues tenías que haber... O sea, tú que no tienes ninguna aversión al riesgo y que te gusta el deep value, ese era el sitio. Entonces... Pues sí, pues sí. Contrario en total. Contrarian total, porque quiero decir que para hacer esas rentabilidades, pues es pegar en el centro de la diana, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener las cosas diversificadas. La ventaja de un gobierno es que con nominales de 1.000 euros ya puedes entrar en Grecia. Y en cambio, para entrar en un coco, que ahora a mí me parecen que tienen mucho valor, muchos de los cocos que tenemos en cartera, pues son 200.000 de nominal. Claro. Porque los pobres no pueden tomar riesgo. O los reguladores no quieren que los pobres, entre comillas, entiéndase por pobre aquel que no junta 200.000, pues tienen que ser protegidos.
¿de acuerdo? En cambio, el que tiene 200.000, pues debe ser que puede comprar cosas tóxicas, entre comillas. Vale. No, el sentido común. es como ir al supermercado. ¿Usted tiene medio millón? Pues puede comprar estas peras. Usted no lo tiene, no compre estas otras. Es por su bien. Por su bien, bueno, yo pienso joder, que ya somos todos mayorcitos y, Sí. que hay otras formas de filtrar las cosas, no por el dinero que tienes, sino por tus conocimientos. Exacto. A mí me parece más social. Ahora que estamos Ahora que hablamos esté de moda. de CR y tal, pues bueno, pues esto socialmente me parece mucho más apropiado y es una lucha por la igualdad y tal. Pero no, esa batalla, creedme que no la voy a ganar yo, porque además es a nivel mundial, no es... Pasa con los cocos de aquí, con los de Holanda y con los de Suiza y con cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces... pero bueno, me estaba escapando del tema. Antonio, estamos hablando de la diversificación, del mix, de que tú sí no sí, criticas a la sí, renta variable como la renta variable a veces sí. o los gestores sí hacen con la renta fija, ¿no? A ver, Para ese inversor medio. nosotros tenemos un fondo, vuelvo otra vez a nuestros fondos, tenemos un solo fondo mixto, que se llama BH Flexible. Y puede invertir por folleto entre un 20 y un 80 en renta variable. Este fondo tiene pues más de 13 años de historia. O sea que ya es una historia. Es un fondo que llevo gestionándolo 13 años. ¿Vale? Como mínimo he estado invertido al 28% en renta variable, cuando menos renta variable he tenido. Y cuando más renta variable he tenido, he ido a estar a niveles del 58%. Ahora estoy al 53%. Fíjate, con A ver, lo que parece que está la renta fija. El medio es el 50%. ¿Vale? Bueno, os voy a dar unos datos, que los he dado, esta mañana me ha tocado dar otra charla y tenía la presentación y querían que hablara de mis libros, pues he hablado de mis fondos. Pues aquí tengo, bueno, he sacado solamente los 3 últimos años de la pata de renta fija de este fondo mixto. ¿Vale? En 2021, el fondo, la parte de renta fija, nos dio un 12,45 en 2021. El benchmark, que es el benchmark que he elegido para compararme con algo, es el Euro High Yield, o sea, la cesta de bonos High Yield, vencimiento entre 5 y 7 años, dio un 2,89 en 2021. O sea, le sacamos casi 10 puntos. ¿Vale? Casi 10 puntos. Lo digo para los que les gustan los índices. La importancia del stock picking en renta fija. En 2022 perdimos un 8,70 en esa pata. ¿Vale? El Euro High Yield 5 o 7 años perdió 14. ¿Vale? En lo que llevamos de año, bueno, a cierre de agosto 2023, llevamos un 10,90 en renta fija. Veréis muy pocos fondos con un 10,90 year to date. ¿Vale? Y el Euro High Yield 5 o 7 años lleva un 7,40. Entonces, viendo esto, dices, joder, pues es que te dan ganas de no tener renta variable o de no tener la que yo tengo. O sea, depende. A ver, la que yo tengo no es mala. Estamos batiendo este año al MSCI World con dividendos. Pero los años anteriores no hemos estado tan acertados. ¿Vale? Entonces, yo creo que el año que viene empezaremos el año con más peso en renta fija que en renta variable. Probablemente estemos hablando pues del orden de 60% renta fija y 40% renta variable. Pero la renta variable, nuestra cartera, creemos que en 3 años nos puede hacer un 100%. Entonces, pero claro, la renta fija
si puedo conseguir 2 dígitos en renta fija, no voy a triplicar, pero le voy a quitar mucha volatilidad al fondo. Exacto. Entonces, este fondo no está ahora mismo en sus máximos, no hemos recuperado la caída del año pasado todavía. Entonces, cuando haya recuperado, tengo el pie, vamos a decir, metido también porque a mí me interesa estar en máximos. No es que no me entendáis mal, a mí me interesa ganar dinero. Entonces, mi dinero está en mis fondos. Entonces, mientras cuando has visto un máximo, pues no estás contento. Yo no estoy contento. Entonces, el seco de anclaje ahí, el máximo. Sí, hombre, y luego en la parte de equity, pues todo lo que son el small caps que hemos subido peso y tal, es que están ridículamente baratas. Entonces, pues cuando haya recuperado, tengo gente, es que la gente además nos invierte arriba de todo, eso ya lo decía Peter Eso Lynch. siempre pasa. Y de los clientes, no penséis que han ganado dinero conmigo. El fondo ha ganado muchísimo, pero los clientes pocos han ganado porque entraban arriba y salían abajo. Entonces, a mí me gusta que esos que han entrado arriba muy pronto estén ganando dinero. Me parece también socialmente responsable. Es un concepto que me ha llegado muy hondo. Entonces, te ha calado. Me ha calado. O sea, palmar pasta es socialmente irresponsable, eso lo tengo clarísimo. En el corto, en el medio y en el largo plazo. Sobre todo en el medio y en el largo plazo. En el corto, oye, pues puedes ser que palmes algo para coger impulso. Pero así, de forma consistente, no lo entiendo. Entonces, en el momento que hayamos recuperado, las oportunidades que hay ahora en renta fija, la calidad de cartera que se puede construir es brutal. Es brutal. Pero hay que saber en qué fondo se está invirtiendo. Exacto. Es muy importante porque pues tú tienes a un selector de carteras de fondos. Pues ese selector de cartera de fondos de bonos no sabe nada. O sabe entre poco y nada. O entre muy poco y nada. Yo creo que el grueso no sabe nada, ¿vale? No los conozco a todos, ¿eh? O sea, que es una generalización, ¿vale? Pero sí sé que muy poca gente sabe de bonos. Entonces, saber de todo, o sea, saber de renta variable china, saber de renta variable australiana y de sectoriales y de renta fija, de emerging market, de high yield, y al final tienes una ensalada de fondos que invierten, pues, digo, o son sabios o yo soy tonto. Entonces, se me hace difícil. Porque hay gente que dice, no, es que estoy en un fondo de renta fija y no he ganado dinero. Bueno, o como me decía, hoy coincido con un selector de fondos muy importante en mi gimnasio y me decía, joder, tío, estoy aquí lanzando estos productos, tienen sucursales en todo el mundo y, joder, claro, y es que un carnicero en Alemania le tienes que enseñar el track record y el track record se lo enseñas y ya no te compra el producto. Digo, ¿pero qué track record? Si a lo mejor un fondo de renta fija de los últimos 3 años ha sido un desastre de corto plazo, pero ahora puede ser una joya. Porque hace 3 años eran fondos que invertían en investment grade, corto plazo, pues invertían en rentabilidades negativas, pero ahora te va a hacer raro será que no tenga una yield de 3,5 o 4. El nuestro es de 5, pero vale, bien. No, porque tienes un fondo de billions y entonces no puede ser un fondo como el nuestro y, vale, pues. Pero es un fondo que no tiene nada que ver al fondo de hace 3 años. No tiene nada que ver. Entonces, eso, se lo haces ver al charcutero de Alemania que le quieres vender tu cartera conservadora, que es lo que le pasaba, y dice que es muy difícil. Yo no tengo experiencia yo en vender fondos a ese sector. A charcutero y en Alemania, ¿no? No lo sé, pero es importante. Quiero decir que es importante no poner muchas etiquetas. Y la renta fija tiene una etiqueta puesta en este país que es que no hay valor. Totalmente. Bueno, lo he oído a gente muy, 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 muy sabia y muy seguida y muy leída. Digo, muy leída, que ellos son leídos, pero también les leen. Entonces, y son aseveraciones que hacen mucho daño. Sí. Vamos a desmitificar eso. Grandes mentiras. Entonces, es bueno insistir en que en eso se confunde.
Rafa, has comentado durante la entrevista que hemos hablado, has hablado de bonos, has hablado de strip de deuda, has hablado de cocos. Al final, sin extendernos, sin que sea una masterclass, pero ¿cuáles son para ti básicamente los 4 o 5 productos de renta fija que un inversor que quiera invertir por su cuenta en renta fija, o ya no invertir por su cuenta, sino lo que tú has dicho también importante, oye, cuando inviertas en fondo de renta fija, saber qué está detrás y qué está comprando el gestor, ¿no? ¿Cuáles son los productos básicos que tú crees que tienen que saber de renta fija? Que conocer al menos. Pues mira, distinguir entre deuda soberana y deuda corporativa, eso es clave. Distinguir entre países OCDE y emerging markets. Y dentro de la deuda corporativa, lo que es investment grade y high yield. Que muchas veces hay cosas muy, muy interesantes en high yield, no porque vayan a subir y vayan a ser investment grade, pero porque tiene una calidad crediticia mucho mejor que muchos investment grade. O sea, no podemos canonizar a las agencias de rating, no debemos hacerlo. Es bueno recordar que las agencias de rating no fueron rescatadas, pero gracias a ellas se tuvo que rescatar casi todo el sector financiero, porque dijeron durante muchos años que era AAA lo que eran auténticos bombas de relojería, ¿vale? Exacto. Entonces, es que eso es importante que no se nos olvide. Sí. Se llaman Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Fitch. ¿Vale? Que tampoco creo recordar que fueran multadas. Yo te diría que no. Muy raro. Nosotros somos accionistas de Standard & Poor's. Son monopolios, son oligopolios, son grandes empresas. Entonces, el rating es una referencia más. Pero puedes tener me estoy acordando ahora de un bono, por ejemplo, Canary Wharf, una inmobiliaria con un accionista muy fuerte, que es toda la parte de la City que está un poco más alejada, ¿vale? Pero donde están los bancos más importantes, o han estado los bancos más importantes, porque tras el Brexit muchos bancos se han realocado y se han ido a Frankfurt y se han ido a París, tanto norteamericanos como europeos. Entonces, entre eso y el teletrabajo que ha venido después de la pandemia, pues el sector de oficinas en general hablo de, da igual Nueva York, pero también en Canary Wharf en particular, pues bueno, pues está delicado. Pues este bono, por ejemplo, pues han bajado un par de noches el rating. Entonces, a lo mejor un bono que cotizaba hace 2 años a 6 o 7, pues hoy está a 13 de yield, que eso quiere decir en precio, pues una castaña igual de 30 puntos o una cosa así. Entonces, el rating es una nota que ponen en una foto fija en un día, pero no se mueve. Entonces, y en cambio tienes otros que te dicen que tienen el nombre de high yield y a lo mejor es una petrolera familiar, muy poquito apalancada, donde con el petróleo a los precios que estamos, pues es una joya. Y te paga en dólares pues igual un 9, un 10%, que lo hecheas y se te quedan un 8%. Pero estás en un sitio... Es que es importante el tener... cuanto más riesgo tomes, mayor convicción. Lo que estás tomando. Por eso el generalizar es muy... peligroso. Bueno, es un error. Es un error. Al final, el disparar a los índices en renta fija, pues es que las diferencias que sacas es que son de 2 dígitos al índice. Si vas a un buen gestor. Entonces, es de palmar pasta a ganar dinero. O sea, no es una cosa... En renta variable, un tío que saque 2 puntos al índice recurrentemente es un premio Nobel. Es un gestor extraordinario. Sí. Pero es que en renta fija puedes sacar al índice 2 dígitos. Si eres bueno. Entonces dices, joder, pues hace un total return. Nos vamos cortos del índice y largos de... Estoy seguro que haces eso y la cagas. Entonces, soy muy...
como se dice, muy incrédulo de los total return, esas cajas negras, Sí. no negras, pero que si las lees muchas veces... Entonces, yo huiría de los gestores que juegan la curva de tipos, pues nos vamos largos del 10 años, cortos del 2 o el 5-2. Si solo hacen eso, ya me parecen la pera, si aciertan. Pero si además de eso juegan la divisa y vamos a hacer el euro libra y el euro yen y si además pican algo en emerging markets y un poquito de crédito y ya me voy corto de Nasdaq o de Tesla o de lo que sea, ya entonces tírate por la ventana. O sea, porque acertar en una cosa, aunque sean decisiones binomiales muchas veces, que es comprar y vender, con lo cual es como tirar una moneda al aire, hay un 50% de acertar, es hiper difícil. De forma consistente es difícil. Ya hacerlo con 5 o 6 cosas es imposible. No es difícil, no, es imposible. Y todas a la vez. Es lo que me dicen mis años de experiencia, que son muchos y he visto gente hiperlista. Entonces, y he visto tíos arruinarse, hiperlistos. Sí, sí. Ha habido casos, hasta premios Nobel. Bueno, el famoso fondo aquel, El long term capital. Exacto, exacto. Que más o menos era por donde decías. Rafa, has tocado un concepto que no quiero que se pase hoy, que estamos hablando principalmente, ¿no? Que no estás contando todas tus vivencias, consejos de inversión, etcétera, etcétera. Pero has tocado un concepto que a mí me parece clave, ¿no? Que es la duración. Te quería preguntar de la duración. Oye, entiendo que le das bastante importancia a la duración, que es un concepto muy bonito en renta fija. Y también que ahora puede ser clave, ¿no? Es decir, ahora veo muchos inversores queriendo colocarse largo de duración, pensando que los tipos no van a continuar subiendo. Veo mucha gente hablando que se quiere colocar largo del Treasury a 10 años americano, con distintos instrumentos, etcétera, etcétera. Al final, bueno, háblanos un poco desde tu punto de vista de la duración y cuál es la parte que ves tú que enfoca más la gente con la duración, por ejemplo. Antonio, me alegra que me hagas esa pregunta, pero te voy a contestar, te voy a hablar de la duración desde otro punto de vista del que tú me estás preguntando. Me parece fantástico. Que habla muy poca gente, o yo creo que habla poca gente, pero es clave para entender que en la renta fija hay valor. Y nos vamos a situar en el año 2009. Bueno, puntualizo, en el año 2009, para el que no lo sepa, el índice High Yield hizo un más 75%. Cuando los índices de bolsa hicieron un más 50%. Porque la renta fija no hay valor. Es en la renta variable. Bueno, pues se ganó un 25% más. ¿Vale? Bien. Me voy cabreando, me voy calentando. No, nosotros tenemos casos, fíjate, Rafa, conocemos de gente que en el año 2009 compró bonos que prácticamente estaban a 20, 10, que estaban de empresas que el mercado daba por sentado que iban a quebrar. No pasó eso y efectivamente casi se hicieron millonarios con un par de operaciones, precisamente así, de empresas corporativas. Correcto. Entonces, en el 2009 General Electric era AAA. ¿Vale? Los bonos de vencimiento año pagaban un 14% de yield. Y los bonos a 30 años pagaban un 9%. Los muy listos compraban el año, porque en un año no me va a quebrar General Electric. Y me voy a llevar un 14%. Es de idiotas comprarte un 9 cuando tienes un 14. Bueno, pues el que compró el 9 hizo cerca de un 100% de rentabilidad. En vez del 14. En lugar del 14. Pero invirtió el 9. Entonces, así parece contraintuitivo, pero tú te traes a valor presente una cosa que está al 9 y cae al 3 o al 4 y son 30 años y es una barbaridad. No tengo aquí la calculadora, pero es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, esto se lo pregunté a una clase de una universidad de superprestigio, lo pinté en la pizarra y toda la clase invirtió el 14.
Era de económicas, no era de derecho. Seguramente en derecho hubiéramos acertado alguno más. Por aquello de llevar la contraria. Por aquello de llevar la contraria. No, Vale. pero el ejemplo de lo que es la duración es buenísimo, ¿eh? Al final, como en Esto un es un ejemplo año. de duración, es decir, Sí. en deuda, en distrés, que era una situación, no es que la compañía estuviera, es que en distrés estaba todo. O sea, la compañía de seguros más grande del mundo, que era IAG, pues casi quiebra, y de AAA bajó a Single A. Es decir, fue cuando, pues después de Lehman, ¿no? Después de Lehman. Si uno va a invertir, por ejemplo, hubo gente que compraba, es que Lehman no puede caer porque se ha rescatado Merrill Lynch, Bear Stearns, Lehman también lo van a rescatar. Bueno, pues si llegas a hacer la apuesta de Lehman, lo hubieras perdido todo, casi todo. Pero, coño, cómprate el bono más largo de Lehman. Porque si lo rescatan, te vas a forrar. Pero tú te vas a jugar, yo qué sé, me invento, 100.000 euros. Es que si quiebra vas a perder los 100.000 en el vencimiento año y en el 30 años. Pero si no quiebra, en el 30 años te vas a hacer millonario y en el año pues vas a sacarte un 15. Y te has jugado el capital. Te has jugado los mismos 100.000 euros. Los mismos. Entonces, esto es un concepto fundamental. Fundamental. Porque además, cuando compras, hablando de los pobres, pues cuando compras una cosa con un descuento muy importante, pues ya no son 100.000, en un 30 años ya estás entrando al 40%, al 50%, ya son 50.000 efectivos, 100.000 nominales. En un strip es igual. Hoy te compras un strip a 30 años español y vas a pagar 15. Y dentro de 30 años o 35, lo miré hace unos días, no sé, te van a pagar 100.000. ¿Vale? Era más largo, yo no recuerdo, creo que eran 48 años. Que hay un bono que vence dentro de 48 años. Por cierto, Rafa, hablando de plazos tan largos y hablando de duración y tal, ¿qué piensas tú del famoso bono austríaco a 100 años? Ahora todo el mundo está... Antes lo miramos por una cosa y ahora lo miramos por la otra, ¿no? Hay quien piensa que todavía puede, como cambien los tipos, dar ahí una oportunidad porque está en el suelo, vamos. Creo que está, no lo sé, hablo de memoria, yo creo que está a niveles de 2,80 por ahí. Ha debido caer un 70 y tantos %. Yo es un bono que no lo he tenido nunca. Me divierte seguirlo. Es un bono que es muy interesante porque las compañías de vida que tienen que machear sus balances, por un lado, las tablas de mortalidad cada vez vivimos más o viven más, porque yo no sé, como me maltrato mucho, igual no vivo tanto, pero lo que Dios quiera. Se les producen unas colas que no pueden machear, ¿vale? Que no pueden casar activo y pasivo. Y al final eso es muy incómodo porque tienes ahí un riesgo de cola que en compañías de seguros grandes pues son volúmenes y entonces hay muy pocos activos que te puedan machear. Porque ¿cuántos bonos a 100 años hay? Pues ya te digo que muy pocos. Y a 50, muy pocos. Para que os hagáis una idea, cuando yo, bueno, empecé, no, pero ya lleva ya años. O sea, en el año 96, que había peseta, 97, no había ningún bono de gobierno español del Reino de España más de 15 años. ¿Vale? No había ni strips. Los strips son... Vinieron a España, yo creo que en el año 98, 97, una cosa así. Entonces, tenías que construir esos bonos o pedirlos. Para que te lo hicieran había deuda perpetua española al 4%, que cotizaba con un descuento tremendo. Y como eran títulos físicos, donde el secretario del Tesoro, el director general del Tesoro en aquella época, un tal Caruana, tenía que firmarlo por detrás, empezamos a transaccionarlo y se aburrió de firmar y entonces se emitió un real decreto y amortizaron la deuda perpetua. O sea que perpetuo no hay nada. ni la deuda perpetua. Ni la deuda perpetua que se había emitido
no sé si fue en la preguerra o en la posguerra, pero quiero decir que solo he vivido. O sea, Qué buena, qué buena anécdota. bueno, tengo Al mejores, fin- pero esto es demasiado público, no se puede contar aquí. Me imagino, me Es imagino. sobre bonos con vencimiento a sorteo que había. Hostia. Se sorteaba y y iba venciendo pues, el 5% de la emisión. Y te podía tocar o no, ¿no? Claro, pero si tú eras capaz de comprar casi la emisión entera, pues Hostia. ya no era sorteo, ya sabías que el sorteo te tocaba. Entonces podías calcular perfectamente la vida media. Entonces, el truco estaba en comprarlo todo siempre diciéndole que si lo comprabas que, que tenías que hacer el peor de los escenarios. Hostia, pues esa es buena, ¿eh? Pues claro, ahí tienes un hueco muy grande. En los activos, cuanto más ilíquidos y los mercados menos transparentes, pues los que hemos trabajado de brokers es donde más dinero se gana. Por eso defiendo que las inflaciones, entre otras cosas, van a ser bajas. Porque los mercados cada vez son más transparentes. Porque tienes esta maquinita y tú vas a cualquier tienda y ves lo que te cuesta comprarlo aquí o comprarlo ahí. Y ya sartenazos te van a meter, pero los justos. Y un Tesla te baja de precio un 25% de un día para otro porque Elon Musk se ha despertado queriendo achicharrar a los alemanes o lo que sea, no lo sé, queriendo, pero o por responsabilidad social se despierta y dice ¡pum! Y el que lo compró el día antes se queda con cara de conejo. Es bastante deflacionista, ¿eh? Sí, la tecnología O y todas sea, estas en cosas, por nuestra supuesto. época, que un precio, en nuestra época, quiero decir, que un precio de un coche o de una moto bajara un 20% de un día para otro, era impensable. Pues eso está pasando estos días. Sí. La tecnología es que es así, exacto. ¿Eh? Pero Rafa, yo al estamos. hilo de la transparencia en precios, Sí. en los Te mercados. decía, te decía que estamos ya enfilando la parte final de la entrevista y tengo que comentar que me encantó el otro día precisamente tu intervención en El Economista, que te hicieron una entrevista que nosotros hemos compartido en una newsletter. Y no sé, al final había muchas cuestiones que destacar, pero el titular era que tú afirmabas que íbamos a ver los tipos en Europa. No recuerdo si en Europa decías Europa y el mundo, pero asentados entre una banda de un 2-3%, ¿no? Es decir, que si no entendí mal, ni pensabas que íbamos a estar mucho tiempo en estos tipos del 4,5-5%, que también sufren los gobiernos, sufre la economía, se rompen cosas, ni difícilmente vamos a ver también en el corto plazo los tipos negativos, ¿no? ¿Defiendes entonces que lo normal es que entremos en un escenario de tipos medios? Es lo que yo creo, pero yo no tengo ni idea. O sea, Hombre, claro. mi sentido común o mi... Pienso, igual que pensaba que los tipos negativos eran una aberración, y ponía el ejemplo pues, de que es como que el propietario de un piso paga al inquilino por habitar en él, ¿vale? Exacto. Pues tan aberrante como aquello me parecía, no tanto, me parece más natural tener los tipos que tenemos con las inflaciones que tenemos. O sea, en un escenario normal, hoy todavía tenemos tipos reales negativos, Exacto. ¿vale? Si los bancos centrales pensaran que sería tan difícil, lo normal es que tuviéramos los tipos un punto por encima de la inflación. Pero parece que hay una tendencia de bajada del suflé de la inflación. Es difícil meter el monstruo, volverlo a la lámpara, a encerrarlo, pero llegará el momento. Entonces, porque hay muchas palancas y muchos países, está China, que ya no es tan barato, pero está India, que va a exportar, y otros países que van a exportar deflación. Sí. Entonces, y hay unos cambios de la dependencia energética de los minerales y de
Bueno, pues yo creo que ahí también empezamos, ¿no?, a intuir pues que vamos a ser menos dependientes del petróleo y del gas. Entonces, donde antes, pues yo qué sé, en Alemania, pues no se podía hablar de centrales nucleares, pues ahora se empieza a hablar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, pues son medidas que en el momento que esté controlado, pues podemos ver. Entonces, por eso la duración que tenemos en nuestro fondo, pues es de 3. O sea, si lo tuviera claro, pues sería de 7. Claro. Pero es que, Claro. Antonio, esa es la pregunta del $1.000.000. Esa es la pregunta del millón. Sí. Además, yo el otro día comentaba, Rafa, que es una opinión también, y si no lo sabes tú, pues imagínate lo que puedo saber yo, ¿no? Pero yo decía que igual que yo creo que sí estamos en una economía global que sí puede, dentro de los extremos, estar 7, 8, 10 años en tipos cero, veo muy difícil que estemos ese mismo periodo de tiempo en tipos del 4 al 5. Es decir, esto yo no lo veo, y veo un apetito por los gobiernos de, a la mínima que la inflación se controle, bajada de tipos, que no volver a imprimir monetariamente, etcétera, etcétera, que yo creo que se palpa. Yo personalmente coincido contigo y creo que es hasta sano. Creo que es hasta sano que estemos un tiempo en esa banda. Bueno, pues Rafa, llegamos al final de la entrevista. Yo creo que ha sido una charla muy graciosa, muy didáctica también, de un producto que ahí tú has hecho tu parte también de responsabilidad social corporativa, en este caso con los gestores de renta fija, ¿no? Defendiendo que la renta fija sí tiene valor. Y nosotros también pensamos que tiene mucho valor, y de hecho muchas veces decimos, oye, el inversor, ya que se estudia los fundamentales de una compañía para ver la cotización, mira a ver si tiene deudas que puedes comprar, que a lo mejor te encuentras compañías que tú dices, oye, aquí compraría equity y a lo mejor tiene un bono al 10%, ¿no? Entonces, ese trabajo ya que lo haces. Y bueno, pues darte las gracias por tu colaboración con toda la comunidad Locos de Wall Street. También te tenemos dando masterclass en nuestra formación que tenemos con los compañeros de Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fer, Quintero, Manu Llamas, Domingo, y yo ya sabes que pienso que eres de las personas que más sabe de renta fija por tu conocimiento, tu trayectoria y, bueno, al final tu experiencia en el mercado, ¿no? Rafa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, a todos los seguidores espero que esta entrevista os haya gustado, que le deis una oportunidad a la renta fija, que ahí tenéis a Rafa en Buy and Hold por si tenéis cualquier tipo de dudas. Y sin más, me despido. Fuerte abrazo. Chao. Hasta ahora.